A continuación vamos a resolver el presente ejercicio, donde el ejercicio menciona lo siguiente. El cuadrado del lado A igual a 20 unidades. Los puntos O y P son puntos medios. Hallar la resultante de los vectores mostrados. En este caso nos están dando el vector MO, el vector MR y el vector MP. Hay que tomar en cuenta que viene a ser un cuadrado. Ahora, otro detalle importante. Este ejercicio lo podemos desarrollar descomponiendo los vectores tanto en el eje horizontal como en el eje vertical y determinar la resultante y su módulo respectivo. Observe cómo. Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a separar a este cuadrito sin los puntos que están alrededor. Observe, trasladamos a este lado de acá y luego lo que voy a hacer a continuación es darle un nombre a cada uno de los vectores. Por ejemplo, de la siguiente manera. Lo llamaremos a este vector de acá el vector A, el vector B y el vector C. El siguiente paso va a ser descomponer a los vectores respectivamente en el eje horizontal y en el eje vertical. Primero vamos a empezar con el vector A. Observe. Fíjese, el vector A va a tener componentes en el eje vertical, de esta manera, y para que no podamos confundir con la línea del fondo, lo voy a poner a un costadito. Y este mismo vector A va a tener componentes en el eje horizontal, que aproximadamente debe dar a la mitad de esta línea, es decir, se proyecta hasta la mitad. También lo voy a trasladar un poquito más abajito. Tenemos entonces la componente del vector A, le vamos a llamar este vector de acá en el eje horizontal, es decir, el vector A en el eje X, y tenemos aquí el vector A en el eje Y, es decir, ya hemos descompuesto al vector A. A continuación lo que voy a hacer es descomponer al vector B. Y observe, hacemos lo mismo. Al vector B lo proyectamos primero en el eje vertical, que vendría a ser de esta forma. Y para mayor comodidad lo voy a trasladar un poquito más acá. Como son vectores no hay ningún problema, se puede trasladar. Y lo mismo voy a hacer con el eje horizontal. Observe. Para mayor comodidad lo voy a trasladar un poquito más abajito. De esta forma. También a los vectores que acabamos de descomponer le llamaremos el vector B en el eje Y. Y este vector de acá será el vector B en el eje X. Finalmente voy a hacer lo mismo para el caso del vector C. Descomponemos en el eje horizontal de esta forma, aproximadamente a la mitad, porque dice que viene a ser punto medio el punto P, y luego igual lo traslado a este lado de acá. Lo mismo va a suceder con el eje horizontal. Observe el mismo tamaño y también lo traslado a este lado de acá. Entonces a este vectorcito de color rojo le llamaremos el vector C en el eje Y, y esta vendrá a ser el vector C en el eje X. Muy bien, entonces como nosotros ya hemos descompuesto a estos vectores tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hallamos la resultante primero en el eje X. Observe de la siguiente manera. La resultante en el eje X. Esto vendrá a ser igual a la suma del vector A de X más la suma del vector B de X y más la suma del otro vector que viene a ser el vector C de X. Ahora, ¿a cuánto equivale cada uno de ellos? Observe bien. Como nosotros hemos analizado, si yo proyecto el punto O, viene a ser justamente el punto medio en la parte inferior. Como todo el lado vale 20 unidades, entonces la mitad vendría a ser igual a 10. Eso significa que primero analizamos para el caso del vector A de X. A de X vendrá a ser igual a 10 unidades entonces. Pero como es un vector y está en el eje horizontal, lo vamos a considerar con su vector unitario y. Analizamos ahora para el vector en el eje horizontal todavía. B de X. B de X viene a ser a 20 unidades. También está dirigido hacia la derecha positivo, cuyo vector unitario viene a ser y. Y finalmente el vector C de X coincide con el vector B de X. En este caso vendría a ser igual a 20 unidades también en la dirección y. Entonces reemplazamos, tenemos que la resultante en el eje X va a ser igual a 10 unidades en la dirección y más 20 unidades en la dirección y también positivo y más 20 unidades en la dirección y. Sumamos todo, entonces nos sale la resultante en el eje horizontal, que vendría a ser igual
a 20 más este 20 de acá sería 40, 40 más 10, 50 unidades. No olvide que sigue siendo un vector. Entonces ya tenemos la resultante en el eje horizontal. A continuación voy a hacer lo mismo pero para el eje vertical. Me quedaré solamente con la resultante en el eje horizontal para luego resolver la resultante en el eje vertical. Observe entonces. Por el momento le llamaremos esta de acá ecuación número 1 y luego voy a hacer lo mismo para el eje vertical. Fíjese, la resultante en el eje vertical y vendrá a ser igual a la suma del vector a en el eje y más el vector b también en el eje vertical y positivo y finalmente más el vector c también en el eje y. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es buscar los respectivos valores de a de y, b de y c de y. Tenemos acá el vector a de y será igual. Todo el tamaño de acá vale en módulo 20 unidades. En la dirección j, ya que j representa el vector unitario que va hacia arriba. Hacemos lo mismo con el vector b en el eje y. Y esto vale, el vector b tiene el mismo tamaño que el vector a, es decir, 20 unidades en la dirección también positiva j. Y finalmente sería el vector c de y. Pero observe, el vector c de y viene a estar a la mitad del cuadrado, que es el punto P, y si nosotros proyectamos prácticamente viene a ser el tamaño de este vector c de y. Eso es igual a 10 unidades en la dirección j. Finalmente decimos la resultante en el eje horizontal y vendría a ser igual a de y, que vale 20 unidades, más el b de y, que también vale 20 unidades, y finalmente más c de y, que vale 10 unidades. Entonces nuestra resultante en el eje y será igual 20 más este 20 de acá viene a ser 40, 40 más 10, esto es igual a 50 unidades, pero todavía como vector. A esta expresión le llamaremos expresión número 2. Entonces nos vamos a quedar solamente con la ecuación 1 y la ecuación 2 para poder resolver la resultante de los vectores mostrados. Observe entonces. Gráficamente entonces tendríamos nuestra resultante en el eje horizontal y en el eje vertical. Eso quiere decir que la gráfica quedaría de esta forma. Primero en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Como se podrá apreciar, entonces esta viene a ser nuestra resultante en el eje horizontal X y esta vendría a ser nuestra resultante en el eje vertical Y. Ahora, la resultante total de estos dos vectores vendría a ser la suma de ellos dos. Es decir, lo que hacemos simplemente es proyectar en el eje horizontal y en el eje vertical. Fíjese, proyectamos primero a partir de acá en el eje horizontal y luego proyectamos hacia el eje vertical. La resultante total vendría a ser justamente este vector de acá, que la vamos a llamar la resultante total R. Ahora, ¿a qué es igual esa resultante total R? Vendría a ser igual a la suma de R de X más R de Y. Sustituimos los valores respectivos. Entonces decimos, la resultante R tendrá los siguientes valores. En el eje X sabemos que viene a ser igual a 50 unidades en el eje horizontal y más 50 unidades en la dirección J. Como ustedes podrán observar, el R de Y vale 50 también. Ahora, la resultante quedaría indicado tal y como está. Lo que sí tendríamos que hallar acá es el módulo de la resultante. ¿Y cuánto equivale el módulo de la resultante? Hay que hacer el siguiente paso todavía. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras o simplemente hallamos el módulo elevando al cuadrado. Es decir, el módulo de la resultante R al cuadrado será igual al módulo de 50 unidades en la dirección Y al cuadrado más el otro módulo de 50 unidades también elevado al cuadrado. Entonces finalmente decimos la resultante R al cuadrado va a ser igual. 50 por 50 viene a ser 2500 unidades al cuadrado, ya que el vector unitario cuando elevamos al cuadrado simplemente desaparece porque por propiedad viene a ser igual a 1. Y más, lo mismo en este caso, 2500 unidades al cuadrado. Sumamos, esto vendría a ser 5000. Entonces la resultante sería igual
a la raíz cuadrada de 5000 unidades al cuadrado. Y finalmente decimos entonces, el módulo de la resultante R vendrá a ser igual a raíz cuadrada de 5000, eso viene a ser igual a, aproximando viene a ser igual a 70.8 unidades. Sería la respuesta para este ejercicio.